Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Mentes Exitosas aquí estoy, Carola Rosario, con Henry y Orlando. Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy día le vamos a traer un tema de un libro que estudiamos en el pasado que se llama Piensa y hazte rico, de Napoleon Hill. Si no lo han escuchado, si no lo han leído, se los recomiendo porque para mí es la base de todos estos libros de superación personal. Y vamos a empezar con el primer capítulo, que es el deseo. Vamos a hablar de eso hoy día, vamos a hablar de lo que nos enseña este libro y de todas las cosas que hemos aprendido de este libro. Bueno, este es un excelente libro, ¿no? Yo creo que yo lo he leído como unas 3 veces y se me ha tomado como hasta la tercera vez empezar a entender ya con más detalle de qué se trata el libro y llega un momento que, como dicen, wow, mi cabeza estalla porque lo que enseña este libro es súper interesante. Es algo que nos puede realmente cambiar la vida. Y bueno, el deseo, empezando con ese punto, Mr. Orlando. Bueno, es bien importante este libro porque nos menciona de que todo arranca con un deseo, ¿no? Uh-huh. Todo arranca con un deseo. Ese deseo es como esa semillita que pues empieza a germinar, ¿no? Como dice el cuento del granito de mostaza, ¿no? Que es la semilla más pequeña que hay en la naturaleza, pero el árbol llega a ser uno de los más grandes que hay en la naturaleza. Entonces, pues nada, el deseo es eso que nos impulsa, ese elemento primario que nos impulsa a que todo se vaya dando, ¿no? Sí. Bueno, y quiero mencionar que este libro tiene 13 pasos que, según Napoleon Hill, son él tomó 20 años de su vida estudiando gente que son exitosas en todos aspectos de la vida, no solamente el dinero, y habla sobre piensa y hazte rico, pero yo creo que es algo que va más allá de la riqueza, y él ha estudiado que tenemos que seguir 13 pasos, y el primer paso, como tú decías, Orlando, es si tú no sabes lo que quieres, nunca vas a conseguir nada, ¿no? Entonces, si quieres algo, si quieres ser exitoso, tienes que empezar por pensar qué es lo que quieres, ¿no? Y lo que sea que uno quiera está bien. O sea, si alguien quiere ser ama de casa y quiere quedarse en su casa y eso es lo que quiere, entonces esa persona es exitosa, si eso es lo que esa persona quiere. Sí, todo parte con el deseo, con un deseo de querer algo, pero hay que definir, ¿no? Uh-huh. Hay que definir qué es lo que uno desea, qué es lo que uno quiere. Y el primer punto de acuerdo a lo que dice el libro, tiene que estar bien definido. Uh-huh. Tiene que estar bien definido porque entonces, como tú decías, ese deseo entonces tiene que empezar a crecer y empezar a hacerse intenso, ¿no? Para que entonces hasta de esa manera empieces a visualizar lo que tú estás deseando y lo que tú estás queriendo, para que empiece ese camino, ese proceso de llegar hasta allá. Y como decía Carola, con el tema de que, digamos, como descubrir qué es lo que nosotros realmente queremos, ¿no? A veces pasan los años y no sabemos finalmente qué es lo que queremos. Yo diría que sería bueno, pues, buscar como esa asesoría, como algo que nos diga a nosotros, en esto eres bueno. Y hay veces que pasamos toda la vida y la persona no sabe qué es lo que realmente quiere. Entonces yo diría que eso también aparte sería un paso importante, ¿no? Claro, y en la anterior semana hablamos de la educación de los hijos, y muchas veces nosotros como padres influenciamos a lo que supuestamente nuestros hijos tienen que querer, ¿no? Entonces, en vez de dejarlos que ellos descubran que realmente, yo soy de la idea que todos en este mundo vinimos con un propósito, y ese propósito nosotros lo sabemos por dentro, está como como una vocecita muy leve, y no le prestamos atención, ¿no? Y porque nos dijeron que no, es que eso, si haces eso te vas a morir de hambre, ¿no? Si haces eso, ¿quién eres tú para ser el cirujano de mente? O sea, ¿quién eres tú si vienes de una...? Entonces, muchas veces esos mensajes de la familia, de la gente que está cerca de uno, no nos hacen creer lo que queremos. Porque nosotros todos, yo estoy seguro es que todos sabemos lo que queremos, lo que pasa es que no le hacemos caso a ese sexto sentido, y es otro tema que habla este libro. Y lo importante también que es que cuando tú ya sabes qué es
qué es lo que tú quieres, sí, y cuando tienes ese deseo dentro de tu corazón, también a veces tienes que defenderlo, porque van a venir muchas personas a ti diciéndote, oye, ¿para qué vas a meter tu capital en eso? O o cómo vas a gastar tanto tiempo en eso que pues no tiene sentido, ¿no? A veces también tenemos que defender ese deseo, ¿no? Claro. Por eso es tan importante el poder encontrar y definir muy bien lo que tú quieres, lo que quieres hacer en la vida y lo que te va a hacer feliz en esta vida. Porque entonces si tú lo defines independientemente de lo que está alrededor tuyo, independientemente de la gente que está al lado tuyo, tus padres, el medio ambiente, lo que sea, ya tú puedes definir el camino que tú vas a tomar, ¿no? Y lógicamente, como cualquier camino, vas a encontrar cosas difíciles en el camino, ¿no? O cosas en contra, o cosas que se van a poner en el camino para hacerte lo más difícil. Pero una vez que tú tienes algo definido en tu vida, tienes que luchar por él. Y esa es parte del trabajo. Y ahí es donde viene esa parte de ese deseo. Por eso el libro dice que el deseo debe ser intenso. Cuando tú quieres algo, tienes que asegurarte de que ese deseo debe ser intenso, casi como una obsesión. De manera de que ya tú vas nada te va a impedir lograr lo que tú quieres. Porque como es casi una obsesión, es tan intenso, no importa quién te diga lo que te diga o de qué manera te afectes o las cosas que en el camino se te pongan, tú vas a seguir luchando por lo que quieres. Y ahí vemos lo importante que es el tema de las compañías. ¿Con quién estás tú andando? ¿Con quién estás, digamos, gastando ese tiempo tuyo que es tan importante, ¿no? Porque lo ideal es que ese deseo lo conectes con todos los aspectos de tu vida. Todo lo que estás haciendo, con quién estás andando, la literatura que estás leyendo, ¿sí? Cómo estás gastando tu tiempo y realmente que todas tus fuerzas y energías se empiecen a activar para que ese deseo vaya creciendo. Bueno, y otra cosa con el deseo, yo creo que nos han vendido la idea de que solamente una cosa, tenemos que venir a este mundo solamente a hacer una cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, era malísima por la escuela porque estaba en el equipo de natación y para mí mi deseo era ir a las Olimpiadas, ¿no? Ese era mi deseo en ese momento y está bien, fue algo que me sirvió, obviamente no soy nadadora ahorita, ni siquiera nado, pero en ese momento ese era mi deseo, entonces, y después cambia, ¿no? Después, quiero irme a Estados Unidos, ahorita mi deseo es, entonces, cambiar también no es malo, ¿no? Para encontrar a lo que viniste a este mundo, porque es muy difícil encontrar su camino. O sea, hay muy pocas personas que se pueden decir que encontraron para lo que vinieron a este mundo desde muy pequeños. La mayoría de las veces nosotros tenemos que ir de un deseo a otro deseo para encontrarnos, ¿no? Entonces, y yo creo que muchas veces para encontrar ese camino tiene que ver mucho también la experiencia y lo que tú hayas vivido. Porque si nos ponemos a ver, generalmente la gente joven no encuentran todavía. No. Es muy difícil encontrar una persona joven que haya definido qué camino va a tomar. Es muy difícil para ellos. Por eso en el caso de la universidad yo a veces lo veo como una controversia. El que tomemos a un muchacho que viene de porque a los 18 años un muchacho no es realmente un adulto, no es una persona que realmente todavía se puede considerar que está completamente desarrollada mentalmente. Y a esa edad decirle, no, pues tú escoge la carrera, ¿no? Tienes que escoger la carrera que vas a hacer toda tu vida. Y muchas veces el muchacho recién apenas está empezando a dar los primeros pasos a salir de su casa. Entonces es difícil para un muchacho de esa edad poder definir lo que esa persona quiere. Pero muchas veces en el camino, con las experiencias y lo que vas viviendo, logras encontrar y definir lo que tú quieres. Y bueno, ese es el propósito realmente. Claro. Yo pienso que ese es el propósito principal de la vida de uno, es encontrar lo que lo hace feliz a uno, lo que uno quiere hacer con su vida. Ya sea, como tú dices, que no sea una sola cosa, ya sea que sea varias cosas, porque realmente uno en el camino puede cambiar de opinión. Y lo que hoy quizás te llamaba la atención o te gustaba mucho, era lo que querías hacer, no necesariamente mañana es eso mismo. Pero al final del día lo importante es que tú estés feliz contigo mismo en todo lo que tú estás llevando a cabo. Y saber que ese deseo debe ser activado. Ese deseo tiene que activarse, no solamente se puede quedar en deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros para que eso se esté dando? ¿Ya? Entonces tal vez si lo tuyo es, por decir, ser un entrenador de esos que va al gimnasio y le dice a la gente, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro, ¿qué estás haciendo para que eso se dé? Y ese es un muy buen punto, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos deseos, ¿no? Todos deseamos algo, ¿no? Todos deseamos la casa grande, el mejor carro, las vacaciones, todos deseamos todo eso.
Y la mayoría de la gente, está comprobado que la mayoría de la gente, porque las estadísticas dicen que el 90% de la gente, el 95% de la gente viven haciendo solamente lo necesario. Ujú. Y luego está el 5% que son los que van por lo que ellos quieren hacer en su Ujú. vida, ¿no? Entonces, muchas veces que deseamos, pero realmente no hacemos lo que tenemos que Claro. hacer para llegar a Es donde como queremos. querer un cuerpo esbelto y nunca alzar Nunca- una pesa ni ir nunca a hacer, claro. al gimnasio, ¿no? Y por eso es que el libro dice, tu deseo debe ser obsesivo. Ujú. Porque cuando es obsesivo, tú vas, no importa qué, vas a ir detrás de lo que tú quieres. Ujú. Es interesante la cuestión de este libro porque nos dice 13 pasos y a mí me gusta cuando me dice, haz esto, esto, esto y esto, ¿no? Para conseguir lo que quieres, pero son conceptos tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil de seguir, ¿no? Porque con la cuestión del deseo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo deseo lo que sea, ¿no? Yo tengo un deseo muy profundo, pero ¿qué es lo que pasa? Después voy y se lo cuento a alguien, ese alguien me dice, no, pues, ¿quién eres tú para querer eso? ¿No? Entonces, me desmotiva. Entonces, ser fuerte y estar consciente de que esas cosas van a pasar, ¿cómo voy a reaccionar cuando alguien me diga que yo estoy loca por querer algo, ¿no? Ujú. Y es muy fácil, ¿no? Encontrar gente que te desanime, ¿no? Oh, sí. ¿No? Incluso Eso tus es muy mismos difícil, no es el momento, o sea, sí, es muy difícil, es muy fácil encontrar gente que te diga a ti no debes de ir por ese camino, mira que tú eres mejor en esta otra cosa, es muy fácil encontrar. Y quien te desanime. es interesante porque muchas veces somos nosotros los padres, ¿no? Somos nosotros los padres los que, en el caso mío, yo no estoy diciendo que haya ido a las Olimpiadas porque no era lo suficientemente disciplinada ahorita mirando en retrospectiva, pero mis padres siempre pensaron que el deporte era perder el tiempo. Ujú. Entonces, el mensaje era que el que hace deporte es porque es flojo, porque no quiere trabajar. Entonces, inconscientemente para mí era, cuando voy a entrenar y entrenaba de 6 a 8 horas diarias, que estaba perdiendo el tiempo porque no quería ser, no era buena en la escuela, porque no quería ser buena en la escuela. Entonces, muchas veces los padres con muy buenas intenciones les damos mensajes a nuestros hijos que hacen que ese deseo se vaya disminuyendo, que no consigamos lo que queramos, ¿no? Y lo otro es también, yo pienso que también es bien importante saber desear también. Uh-huh. Y no desear por desear cosas. O sea, en la medida de las posibilidades también que esos deseos sean aterrizados a la realidad, o sea, que sean cosas que tú puedas conseguir, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una vez que tú has definido, dice el libro, una vez que tú tienes ese deseo, no se puede quedar ahí nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que planificar cómo es que vas a llegar a donde quieres llegar, o obtener lo que quieres obtener. Y de ahí viene la parte que quizás es la parte más difícil, que es la ejecución. Uh-huh. Tienes Tomar que acción, ejecutar, ¿no? Tienes que tomar acción, tienes que hacer lo que suceda. Donde viene esa parte donde tienes que trabajar en lo que tú quieres, llevar a cabo, porque si no te quedas solamente en el deseo. Uh-huh. Que es precisamente lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Te quedas en el deseo como le pasa a la mayoría de la gente y nunca sucede lo que tú quieres. Y lo otro que es bien peligroso que a veces puede pasar, y es que si tú no trabajas en esos deseos tuyos, muy posiblemente vas a terminar trabajando por los deseos de otras personas. Y eso es muy común. No, eso es muy común que pase. Claro, eso es muy común. Creo que también cuando uno, en la vida todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, digamos, si yo deseo ser artista de Hollywood, ¿no? Saber cuáles son las consecuencias de eso, porque va a tener ciertas consecuencias. Entonces, un costo, ¿no? Un costo. O sea, nada viene gratis o todo es perfecto, porque cada cosa tiene su consecuencia. Entonces, si yo deseo algo, saber cuáles son las consecuencias y estar dispuesta a aceptar esas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el que estudia, el que quiere sacar adelante una carrera universitaria.
no se puede tener todo. O entonces, o tienes novia o estás estudiando, porque tener las dos es extremadamente difícil, a no ser que tengas pues recursos ilimitados, pero a veces tienes que hacer bastantes sacrificios para poder llegar allá, ¿no? Entonces, tener conciencia de eso. Y tener claro, ¿no? Tener claro de que vas a tener que sacrificar cosas, vas a tener que hacer sacrificios para poder llegar a donde tú quieres, porque el éxito no se consigue simplemente con desear y decir, ya esto va a pasar de la noche a la mañana. No. El éxito se va a conseguir de lo que tú quieras, se va a conseguir con dedicación y trabajo, que en muchas ocasiones se da mucho más fácil que en otras. Lógico, eso es parte de la vida, ¿no? Estaba escuchando un podcast esta semana, justamente porque todo el mundo hemos escuchado El Secreto, ¿no? Y cuando salió esa película, pues todo el mundo miró la película y el deseo, ahorita yo tengo que desear y sentarme que el universo me dé. Y que es un mal concepto del deseo también, que es lo que está diciendo, no tienes un deseo, tienes que actuar en ello. Estaba escuchando este podcast de una doctora que es neurocirujana, que estudia la mente, y ella estaba diciendo, está hablando de manifestación, que es básicamente cuando tengo un deseo, ¿cómo hago que ese deseo se manifieste? Y es interesante porque la mente hace que eso se manifieste. Tenemos conexiones neuronales que lo que te decía, ¿no? Cuando yo deseo algo con mucha intensidad y lo visualizo, entonces la mente empieza a acomodar, construir, ¿no? Acomodar todo para que eso pase. Pero tienes que ir a hacer el siguiente paso, que es ir a trabajar en lo que quieres. Entonces, es una cuestión mental también. Es una cuestión que la mente está haciendo que esas cosas pasen. Y de la mejor forma que decía ella que yo puedo explicar es cuando tienes una meta, digamos, quiero ir de vacaciones. Tengo esa meta, lo visualizo, pero también tengo que comprar el ticket, tengo que acomodar mi maleta, tengo que ir al aeropuerto para llegar al... Entonces, lo mismo pasa con un deseo. El deseo lo pones en la mente y la mente empieza a hacer conjeturas para que eso es lo que tú quieres. No, y es como colocarse uno como una especie de una ruta, ¿no? O sea, el deseo te pone en esa carretera, ¿ya? Y no importa qué, las cosas se van a dar. Mira, yo les voy a compartir algo que de hace muchos años de un amigo que ahorita está en Brasil. Cuando yo arranqué a estudiar mi carrera universitaria, solamente tenía para pagar el primer semestre. Y yo sabía que iba a necesitar un computador. Y solamente tenía para esas dos cosas. No tenía para alimentación, ni para pasaje, ni para nada. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar adelante este semestre y al menos le puedo decir a la gente o a mis hijos que al menos pisé una universidad, ¿no? Entonces, siempre los 12 de diciembre tenía que tener yo todo el dinero para el próximo semestre. Y entonces andaba yo muy preocupado por conseguir el dinero y todo esto. Y entonces hablé con un amigo. Y entonces un amigo me dijo, no te preocupes. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Eso es lo que tú quieres estudiar. Ese ha sido tu sueño. Le dije, sí, claro. Entonces mi amigo me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, que el dinero, cuando es para algo bueno, el dinero sale. Y de cierta manera él me programó a mí y yo no me di cuenta. Hasta ahora yo me di cuenta de eso. De que esas palabras que él me dijo fueron para mí como ese combustible, ¿no? Y no dar marcha atrás ni bajar la guardia. Y efectivamente sí, se llegó la fecha en que tenía que pagar el semestre y de alguna manera el dinero salió, ¿no? Pero es como ese deseo te coloca como en esa autopista, ¿no? Correcto. Bueno, y esto nos lleva al punto principal de este libro, ¿no? Que es la mente, ¿no? Que tenemos que entender lo poderosa que es la mente. Cómo con nuestra mente nosotros podemos visualizar y atraer lo que nosotros queremos, ¿no? Lograr lo que nosotros queremos usando ese poder de la mente con cosas como la visualización, como el deseo, como querer lo que nosotros tenemos. A mí se me viene a la mente algo una anécdota mía, creo que te la comenté no hace mucho, en referente a mi casa. Cuando hace muchos años, cuando yo no tenía casa, nos invitaron a mí y a mi esposa a una reunión y fuimos a una reunión a una casa en un suburbio y me pareció preciosa la casa, me encantó la casa. A mí no se me venía por la mente todavía ni siquiera tener casa y entonces pedí que si podía usar el baño y el baño de abajo estaba ocupado y me dijeron, ve al cuarto principal. Ve allá, sube la escalera, ve al cuarto principal y entras al baño. Y yo entré al baño
Y pues me encantó mucho la recámara principal y me encantó el baño y yo me quedé por un momentico parado y dije, así yo quiero que sea mi casa. Ujú. Este es el baño que me encanta, esto es lo que yo quiero para mí. De alguna manera eso se me quedó a mí en la mente, ¿no? De ahí empezó el deseo por la casa que yo quería y cómo yo la quería. Y años después, cuando nosotros empezamos a buscar casa en Chicago, no podíamos encontrar casa. Yo ponía ofertas por las casas y siempre nos las ganaban y siempre pasaba algo que no podíamos. Y tomamos la decisión entonces con mi esposa de buscar casa fuera de Chicago. Y dio la casualidad de que compramos una casa y la casa que nosotros compramos nos la mandaron a hacer y cuando nos entregaron la casa, que yo llegué a mi casa y estuve en mi casa la primera noche, me paré en el baño y resulta que era exactamente el mismo cuarto y el mismo tipo de la misma baño distribución que yo había deseado y que había visualizado en mi casa haciendo eso, ¿no? Entonces, wow. Lo poderoso que es la mente, ¿no? Y muchas veces uno hasta inconscientemente no se da cuenta de lo que se pone en su mente y que eventualmente tiene esos resultados para uno, ¿no? Bueno, y este libro se llama Piensa y hazte rico. Ya esté rico. Piensa y hazte rico. El problema con la humanidad creo que hemos dejado de pensar, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos paramos en el teléfono todo el día, 3 horas a que nos alimenten, lo que sea que nos alimente, y nos sentamos detrás de una televisión a ver programas indefinidamente y nos han dejado esa mala maña de no pensar, ¿no? Entonces, la invitación con esto es que pensemos Uh-huh. y nos hagamos ricos. Y hay un problema, disculpa que te interrumpa, hay un problema con no pensar, ¿no? Uh-huh. Hay un problema con no pensar, ¿no? Que es como todo lo que no se usa no funciona o deja de funcionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate, entre menos piensas, eventualmente simplemente recibes. Uh-huh. Nunca te tomas el tiempo para pensar. Y hay algo que se ha puesto de moda ahora, ¿no? Que es que es lo contrario de pensar, porque muchas veces nos están bombardeando con tantas cosas que no sabemos qué realmente es nuestro y qué es lo que nos están imponiendo. Y es la meditación, ¿no? La meditación te ayuda a volver a ti mismo, a estar en el presente y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? Si lo que estoy pensando es realmente lo que quiero, lo que deseo, o es algo que está impuesto por tanto bombardeo de información que tenemos, ¿no? Entonces, qué importante detenerse a meditar, ¿no? Uh-huh. Y a pensar en nuestros pensamientos, como sí, nos invitó a hacer Claudia. En algunas reuniones atrás. Pensemos en nuestros pensamientos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué uh-huh. clase de pensamientos estamos albergando nosotros? Uh-huh. Y de esa manera empezar a desechar, ¿no? Como esos pensamientos malos, esos pensamientos de pobreza, esos pensamientos de ruina y todo eso. Y más bien dejar los pensamientos que nos van a permitir a nosotros continuar y ser exitosos, ¿no? Claro. Claro, y eso no, perdón, Uh-huh. continúa. Sí, lo interesante de todo esto que estamos estudiando es que todos venimos al mundo con lo mismo, ¿no? Con la misma mecanismo de hacer lo que nosotros querramos. ¿Qué hace la diferencia entre un Bill Gates y nosotros que no tenemos lo que Bill Gates? La diferencia es la programación y los pensamientos que esa persona tenía comparado conmigo y comparado con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Dalai Lama sea espiritual y yo no sea espiritual? Volvemos otra vez en los pensamientos que esas personas albergan todos los días, ¿no? Entonces, bueno, y de eso se trata Mentes Exitosas, ¿no? Precisamente ahora que estamos tocando el tema se trata de eso, de pensar. Por eso nos llamamos Mentes Exitosas, porque nuestra meta es pensar, es estudiar este tipo de cosas, es discutirlas, no solamente pensarlas, porque está comprobado ya científicamente que no es solamente el hecho de que leas algo, lo veas, sino el hecho de que lo discutas y trabaja mucho mejor en tu mente y te ayuda mucho. Es discutir estos temas, es reunirnos, es hablar de los temas y de esa manera mejorar cada día, ¿no? No simplemente dejar que lo que nos entra a la mente nos entre cosas que no tienen ningún valor, que lamentablemente para nosotros hoy en día es lo que encontramos con las redes sociales, con las noticias, con todo, constantemente cosas que no tienen ningún valor. Bueno, nosotros paramos a pensar, paramos a discutir y los invitamos para que sean parte de esto. Uh-huh. Exacto. Y con eso nos despedimos. Ojalá que este capítulo los haga pensar y desear lo que quieren. Y vamos a seguir con este libro porque, como les decía, son 13
paso que nos invita a hacer. Así que el próximo capítulo vamos a hablar sobre la fe, la importancia de la fe y qué es la fe, porque nos han vendido muy mal la idea de la fe. Y vamos a seguir con este libro. Los invito a que lo lean para que nos puedan dar sus comentarios. Háganle like a este video porque si les gusta este contenido queremos que reciban notificaciones cada vez que tengamos. Y también nos ayudemos unos a otros. Nos encantaría que nos den sus comentarios, que nos alimenten también con sus experiencias, porque en realidad ninguno de nosotros ni nadie del grupo somos expertos, solamente tenemos muchas experiencias que al compartirnos podemos mejorar unos con todos. Así que esa es la invitación. Con eso nos despedimos. Como siempre, un beso grandote, un abrazo virtual. Chao a todos. Nos vemos pronto. Gracias.